Ok, Zaira, Sí. ¿Cómo comenzó su carrera en las letras? Yo te puedo decir que yo empecé a escribir antes de saber escribir. Sí. ¿Cómo está eso? Vivíamos en Zacatecas, un lugar pues muy árido, sumamente árido, ¿verdad? Y en unas vacaciones fuimos a que mis padres me llevaron a que conociera el mar. Yo debo haber tenido unos 5 años, sí, porque cuando tenía 6 años ya nos fuimos al Distrito Federal, entonces debo haber tenido 5 años. Y fue tal mi impresión cuando conocí el mar que de regreso en el hotel le dije a mi papá, papá, ya le hice una canción al mar. Entonces yo en mi mente había inventado un poema, ¿verdad? Pero yo le hice una canción y le dije, siéntate para que lo escribas, porque yo no sabía escribir. ¿Cuántos años tenías ahí? 5. 5. 5 años. Desde allí yo empecé a escribir muy esporádicamente, pero ya, digamos, a partir de unos, ¿qué sería? Cuando estaba más o menos en la secundaria, mi papá me insistía mucho en que escribiera. Por ejemplo, le decía, quiero ir a ver tal película. Y me dice, sí te llevo a verla, pero después me escribes el resumen. Una sinopsis. Ajá. Entonces mi papá siempre me estaba empujando a escribir y a escribir, pero nunca fui así una escritora prolífica ni nada de eso. Y cuando estaba en la preparatoria no sabía yo qué estudiar. Por influencia mi mamá, que fue una persona autodidacta, pero de las personas más cultas que yo he conocido, lógico, quería que yo estudiara lo que ella había deseado estudiar, pero nunca me presionó, nada más pues me comentaba qué bonito era la química, qué bonito era la medicina, esto y lo otro. Y yo no sentía ninguna atracción por eso. Entonces yo pensé que iba a ser abogada. Y en unas vacaciones le pedí a mi papá que me llevara a su despacho y quedé horrorizada, ¿verdad? Porque ser abogado era andar corriendo de juzgado en juzgado horrible. Entonces cuando iba ya a terminar la preparatoria no sabía yo qué escribir, qué estudiar. Y la orientadora vocacional muy atinadamente vio todos mis exámenes y todo y me dijo, bueno, ¿qué es lo que más te gusta hacer a ti que en tus ratos libres? Pues leer. Dice, pues estudia letras. ¿A qué edad lees su primer libro, Zaira? Yo sola, no, desde muy chica mi mamá me leía. Y cuando debe haber tenido unos 9 años, tuvo el tino, mi madre, de empezar a leerme una novela, La cabaña del tío Tom. Y cada noche me leía un capítulo, a mí y a mi hermano. Y una cierta noche ella calculó cuando la trama estaba más emocionante, esa noche no nos leyó porque tenía otras actividades. Y a la siguiente noche tampoco, y a la siguiente tampoco. Entonces, acabé por tomar yo el libro y seguir leyendo. En La cabaña del tío Tom, y ya mi primer libro fue Sandokan. Y es uno de mis autores, todavía hasta esta fecha, favoritos. Y es a quien yo traté de seguir en Los jugadores de pelota. A Emilio Salgari, que me parece uno de los más grandes escritores para jóvenes. Y yo veo que ha pasado el tiempo, los años, todo, y a muchos jóvenes siguen encontrando atractivo en las novelas de Salgari. Bueno, pues usted ha escrito mucho para ese tipo de audiencia. No mucho. Pues, bueno, el de los jugadores de pelota. Nada más. Bueno, el de Chavos es para un poquito más. No, pero es otro tipo de literatura. Otro tipo. En la preparatoria, saliendo de la preparatoria, decide estudiar. Está indecisa de qué estudiar. ¿Cómo sí. es que le nace el gusanito de estudiar eso? Por eso, eso sí fue la orientadora vocacional la que me sugirió.
Y yo llegué a mi casa y le dije a mi papá, papá, me han dicho esto. Y dice, pues vamos a buscar a tu maestra de literatura. Pero yo no sabía ni qué era esa carrera, no tenía, pues anteriormente era medicina y leyes, ¿verdad? Si acaso química o alguna otra cosa así. Y fuimos a pedirle consejo a la que era entonces mi maestra de literatura, Margot Glantz, nada más ni nada menos. ¿Sabía usted entonces que se estaba metiendo en una carrera que podía que no? Mi padre me lo dijo. Cuando salimos ya, la maestra Margot Glantz me dijo, esto es la carrera, esto se estudia y yo pienso que tú puedes hacer un papel muy bueno. Y saliendo de ahí mi padre me dijo, piénsalo bien, en esa carrera no te vas a hacer rica, pero te puede dar para vivir honestamente. Y como a mi padre nunca le interesó ser rico tampoco, entonces para nosotros en realidad, para mi madre era una prioridad que yo estudiara, que yo fuera una profesionista porque ella no lo pudo hacer. Pero ni mi madre ni mi padre nunca tuvieron un interés económico. Para ellos el dinero no significaba gran cosa. Había otras cosas, el dinero servía para comer, pero nada más. Esto explica la vocación, sí, la verdadera vocación que yo he visto en ustedes en el tiempo, en el poco tiempo que los he conocido. Antes de sus incursos con el teatro, la pintura y el oficio de la didáctica, ¿qué era de ustedes y de Chapala? Es decir, ¿hubo algún noviazgo entre los Quijotes y Chapala previo a esa mancuerna que los llevaría hasta este presente? Chapala, mira, en el Distrito Federal, acabando el movimiento de 68, en el cual no participamos y sí participamos. No participamos porque Conrado nació en el 68, en diciembre. Entonces, en el mero movimiento éramos estudiantes. Pero ya casados. Pero ya casados. En ese momento éramos estudiantes. Y los que fueron muy involucrados fueron los papás de mi mujer, básicamente su mamá. Su mamá fue un personaje demasiado importante porque fue una de las grandes, pues les dicen maestras o lo que sea, del movimiento de la masonería en México, de la masonería femenil. Su mamá fue una líder nacional. Entonces, ella sí estaba muy involucrada. Precisamente cuando se hizo la toma de CEU, que nosotros estábamos afuera de CEU, porque ahí vivía mi madre, tomaron CEU, el ejército, pues toda una historia muy increíble, y ahí estaban sus papás, y ellos estuvieron, vamos a decir, detenidos. Nosotros no participamos porque unos maestros, precisamente de escuelas de la Facultad de Filosofía, me dijeron a mí, Conrado, llévate a Zaida, porque esto ya está muy feo. Nosotros nunca habíamos visto armas en la ciudad universitaria, y ahí empezaron a aparecer armas. Entonces fue de las últimas veces que ya fuimos a la universidad. Y acabando eso en 1970, ya era absurdo vivir en México, la verdad, absurdo.